Él sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas. Cuenta las estrellas y la llama a cada una por su nombre. Qué grande es nuestro Señor. Su poder es absoluto, su comprensión supera todo entendimiento. Wow, qué maravilloso texto bíblico del Salmo 147. Quiero leer otro que está parecido. Estamos hablando de Dios, tratando de conocer a Dios desde nuestra perspectiva humana. Dice, ¿soy acaso Dios solo de cerca? Dice el Señor. No al mismo tiempo también soy Dios de lejos. ¿Puede alguien esconderse de mí en algún lugar secreto? ¿Acaso no estoy en todas partes, en los cielos y en la tierra? Dice el Señor. Hola amigos, les enviamos un saludo especial, eh, deseando lo mejor para cada uno de ustedes, de esta familia que ha iniciado este gran desafío de entender el mensaje de Jesús más exactamente, ¿verdad? De poderlo conocer. Nos enamoramos más de Él cuando lo conocemos. Nuestra fe es más sólida cuando lo conocemos. Podemos resistir con más firmeza cuando comprendemos su grandeza y su amor y quiénes somos cada uno de nosotros, ¿verdad? Cuando leemos estos versos bíblicos que tratan de plasmar quién es Dios, nos llenamos de gozo y de alegría. Pero aunque nos parece que son textos que describen a Dios en su plenitud, aún están supeditados al tiempo y al espacio y a la acción, atributos de acción. Porque Dios tiene que tomar prestados, escuchen esto con mucha atención, Dios toma elementos prestados de la creación para darse a conocer. Pero cuando leemos esto tan maravilloso, nos damos cuenta que hay algo que se escapa a nuestra mente, ¿verdad? Por ejemplo, el Salmo 147, el 6, dice, el verso 5 dice, qué grande es nuestro Señor. La palabra grande no está relacionada con la palabra infinito y eternidad. Hay hay un programa de dibujos animados donde viene un monstruo de, de otro planeta y empieza a comerse todo. Y empieza a comerse las ciudades, a comerse en la película. Vamos a llevarlo un poco más allá, vamos a suponer que se come a Estados Unidos y sigue comiendo y se come a Europa y después se come Asia y después se come todo el planeta. Y el hecho de que esté siendo muy grande pareciese darnos la impresión que es absoluto e infinito. Y no, porque primero tiene forma, cuando lo estamos viendo, tiene forma, tiene límites, así que algo, por grande que sea, no representa el término eternidad ni infinito, que son palabras que nosotros podemos pronunciar para llegar, como cuando uno llega hasta el muro que divide a México y a Estados Unidos, llega hasta ahí y de ahí para allá, no tenemos nosotros cómo explicar a Dios, ¿verdad? No tenemos cómo definirlo. Aquí en el verso que leímos también de Jeremías, dice, ¿soy acaso Dios solo de cerca? No podemos nosotros estar cerca a la vez y lejos a la vez, porque somos humanos y estamos supeditados al espacio físico, ¿verdad? Y es maravilloso estos textos poderlos entender. Y por eso él dice, ¿puede alguien esconderse de mí en algún lugar secreto? Aun cuando lo leemos, todavía nos pareciese como si estuviese la palabra que se llama inmanente, una palabra toda rara ahí que se inventaron los filósofos. Inmanente, es decir, que Él está en todas partes. Como dice un salmo, los ojos del Señor están en todas partes, eso es inmanente, que no se puede separar de, ¿verdad? Como yo no puedo separar dentro de mí la atmósfera y el oxígeno que me da la vida. Eso significa inmanente dentro de mí, hace parte de mí.
Así que Él es grandioso, Dios es maravilloso y vamos a seguir eh, entendiendo a Dios para que no lo limitemos. Claro, nosotros podemos hablar que Dios es amor, que Dios es espíritu, que Dios es santo, y los términos nos pareciesen describir a Dios a una magnitud que es la que lo representa todo, pero cuando nos vamos al significado de las palabras, santo significa separado. Espíritu, si es en griego, significa neuma. Si es en hebreo, ruach. Entonces, kadosh separado en hebreo. Entonces, las palabras no definen a Dios, amados amigos y hermanos. Dios es absoluto, es creador de todas las cosas. Por ende, la creación no lo puede contener. Si Él crea el tiempo y el espacio, Él es atemporal y Él no cabe dentro del tiempo ni del espacio. Su propio nombre determina, o el nombre que más conocemos, el yo soy, que leemos en español. Nosotros, recuerde que el límite de nuestro lenguaje es hasta donde limitamos a Dios. Entonces, a veces creemos que cuando descubrimos el tetragramatrón, ahí sí le dimos porque logramos descubrir el nombre en plenitud y este describe a Dios en toda su grandeza. No es así, no es así. Esa palabra yo soy en español, you, hey, ba, hey, que realmente lo que quiere decir es que Él es el que era, Él es el que es y Él es el que será. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no está supeditado al tiempo, porque ¿cómo puede alguien haber estado en el pasado, estar en el pasado, estar en el presente y estar en el futuro? No sé si ustedes vieron una película que se llamaba Viaje a través del tiempo. Hay unas frases en esa película que estuve investigando y desde la filosofía de esa película dice que tú no te puedes encontrar en el futuro ni en el pasado contigo mismo porque haría un caos y haría una catástrofe distorsionando todas las cosas. Eso desde la mente humana tratando de entender lo que significa estar supeditado al tiempo. Dios no está supeditado al tiempo. No lo vas a definir con ninguna palabra. No pienses que porque tú dices Espíritu Santo lograste definirlo en la posición más grande. Ese es mi lenguaje, la forma con la que yo conozco a Dios. Y estaba mirando que lo más parecido, nosotros somos muy parecidos a Dios cuando hablamos de imagen y semejanza, pues no estamos hablando de que Dios tiene cuerpo, porque Dios está bien, es acorporal. El amorfo, Dios no tiene forma, Dios no tiene cuerpo. Eh, yo les colocaba un ejemplo hace tiempo que si Dios se manifestara, o si hubiese la posibilidad de que Dios se manifestara en la creación, Él anularía la creación, ¿de acuerdo? La anularía. Entonces, yo les colocaba un ejemplo que si yo tengo aquí un poro, en esta manito yo lo puedo ver ahí, ahí sí, alcanzo a ver ese poro. Yo no puedo ir a visitar ese poro, no puedo ir, aunque está dentro de mí. Y ahí se cumplen las dos palabras esas complicadas que hemos tratado de irlas llevando poco a poco, inmanencia y trascendencia. Inmanencia es que está, ese poro está dentro de mí. Y trascendencia es que soy más grande que el poro. ¿De acuerdo? Entonces, Dios está en todas partes para que nosotros lo podamos entender en nuestro lenguaje, pero eso es inmanencia, que hace parte de, mi corazón hace parte de mí. Pero eso no limita a Dios, Él es trascendente, está por encima de los límites, va más allá de cualquier cosa. Y nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo para entender a Dios, nuestra limitada comprensión. Entonces, esto es maravilloso para que nosotros nos salgamos un poco de querer limitar a Dios y cuando pronunciamos algo, lo estamos logrando expresar. Algo que me parece extraordinario que quisiera dejarles y que con todos nos quedáramos, porque es para mí también. Yo no estoy aquí dándoles algo que es mío, yo solo estoy exponiendo de aquello de lo que yo me admiro y de lo que hace que nos enamoremos de este Dios.
La única diferencia es que yo lo supe un poquito más antes que ustedes, o al menos logré extraer algunas expresiones más amplias, porque tratar de decir que ya conocemos todo de Dios es imposible. Pero algo que determina lo extraordinario y la grandeza del ser humano está en una expresión que el apóstol Pablo trató de imprimir, creo que en el capítulo 8 de Romanos, cuando dice, si Dios es por nosotros. Seguramente ustedes han escuchado esa expresión, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo que realmente quiere decir es que Dios decidió crear algo para convertirlo en su propósito personal. ¡Wow! Eso me voló la cabeza, como dicen los muchachos. Es decir, que Dios necesita para sí mismo, Él desea, o sea, Dios no necesita nada. Recuerden que cada vez que yo trato de escribir algo de Dios, lo pongo como un humano, porque yo limito a Dios de acuerdo a mi humanidad. Lo que sí podemos entender es la grandeza de la posición que nosotros tenemos con Dios. Dios creó algo y lo convirtió en parte de un propósito personal, como cuando uno dice, mi propósito va a ser crear una escuela para los niños que no tienen fondos, por ejemplo, o yo tengo un propósito y es crear una fundación o un hogar geriátrico y entonces ese es mi propósito. Cuando Dios te crea a ti, cuando crea esta perspectiva, esta dimensión, de la cual es el absoluto, Él es la primera causa. Escuchen las expresiones con las que tratamos de definir a Dios. La primera causa, siempre hay una primera causa y es Dios. Eso no quiere decir que ya lo expliqué. El motor inmóvil, los seres humanos hemos tratado de darle una palabra que al menos lo defina en lo más grandioso. Cuando Dios decide crearte a ti, cuando Él decide crear esto, es que Dios decide colocarse un propósito personal y eso es grandioso. Y aunque en nuestro lenguaje, antes de dormirme anoche estuve pensando en esto, leyendo estas frases porque son muy profundas, tratar de definir estas cosas de Dios se vuelve un poco desafiante. Eh, mm, Dios está dándose a conocer en nosotros y aunque nosotros interpretemos que a Dios le está fallando algo, les aseguro que, como dijo Albert Einstein, Dios no juega a los dados. Es una frase que acuñó Albert Einstein. Él dijo, Dios no juega a los dados. A Dios no nos sorprende nada. Nosotros creemos que sí, que a Dios se le salió algo de las manos porque el mundo está en la situación que está. A Él no se le ha salido nada de las manos. De hecho, uno de los versos bíblicos que estaba revisando dice, Dios, los ojos de Dios contemplan al bueno y al malo. O sea, nada aún se le ha salido a Dios de las manos y mucho menos hay un diablo haciendo fechorías como una guerra de guerrillas, como funciona en Colombia, que tenemos grupos al margen de la ley haciendo fechorías y no hay quien los controle. No podemos pretender crear que eso le sucede a Dios con un ángel caído que le hace fechorías y le controla su creación y va en contra de lo que es. Eso, si lo entendemos, es maravilloso. Entonces, amados hermanos, lo primero que quisiera que con lo que si esto lo supiera todas aquellas personas que creen que su vida no tiene valor, que su vida no tiene sentido, que nadie los quiere, que nadie los ama, que si no estoy logrando cosas materiales, soy un fracasado. Si solo pudiésemos entender que somos la causa de Dios, si ve que no logramos de plasmarlo, somos el propósito de Dios, yo creo que nuestra perspectiva de la vida cambiaría y le daríamos un vuelco trascendental a este mundo, a este caos que hay del egoísmo, del individualismo, de pretender en mayor o menor escala tener una especie de narcisista donde la humanidad solo se enfoca cada uno en sí mismo. Eso nos pasa a todos
porque pues, creemos que es así y quizás en una sociedad donde hemos pasado necesidades queremos poseer y poseer. Y en ese instinto de supervivencia humano que solo es trascendido por el verdadero conocimiento de Dios, pensamos que tenemos que asegurarlo todo porque el futuro es incierto y eso nos causa un miedo, un temor y nos queremos aferrar a la seguridad. Pero la seguridad no existe, la seguridad desaparece en el momento que menos lo esperamos. Un día llegó el COVID-19 y la seguridad se acabó. Los judíos en Alemania se habían adueñado de la economía y un día se les acabó. Y un día, y un día, y un día. Y lo que Él quiere es que nosotros aprendamos a disfrutar cada momento, que sepamos o que al menos logremos sacar nuestro propósito para que nuestra vida deje de ser una vida vacía, una vida en la que nos cansamos, una vida en la que nos agotamos, en la que a veces decimos, yo ya no quiero más, esto para qué, pareciese que no, o no, esto no tiene sentido, no tiene lógica. Ese pensamiento hace que 800.000 personas se suiciden en el mundo cada año. La cifra de los que lo intentan y lo piensan supera ese número porque no encuentran un propósito personal como el que tiene Dios. Y cuando Dios tiene un propósito, Él lo va a cumplir y lo va a sacar adelante. Aunque a nuestra interpretación nos parece que algo le está fallando a Dios. Decimos, y Dios y los malos y los buenos nosotros, porque los límites de la comprensión de lo que sucede está en nosotros. Entonces nosotros tenemos un criterio de lo que significa ser bueno, ser malo, ser exitoso, y eso cuestiona nuestra forma de ver a Dios, como cuando Caín mató a Abel, que nos pareciese que Dios fue cómplice, porque ¿cómo puede alguien que opera como padre ver que un hijo va a matar a otro y están charlando ahí y él no interviene? Es porque recuerdan aquel texto maravilloso que dice que mis pensamientos no son tus pensamientos. Pareciese entender que Dios tiene una cabeza muy grande y piensa como nosotros y que su tamaño es desproporcional, pero no es ninguna de esas cosas. Eso es lo que se llama una alegorización o una personificación para entender que así como yo pienso que en mi forma lógica, Dios también lo hace, porque yo no conocería otra forma para entender cuál es esa inteligencia superior que controla todas las cosas. Entonces, ya nada, amados hermanos, nada de lo que tú puedas pronunciar, escuchen esto, nada de lo que tú veas, nada de lo que tú escuches y nada de lo que tú logres imaginar se acerca siquiera a un poquito a lo que es Dios. No digas, es que pronuncié el nombre de Jesús y ahí sí lo plasmé todo. Eso pensamos los cristianos. O los judíos, no vayan a pronunciar el nombre sagrado que se les formó un problema porque ahí lo logramos definir. No, Dios no va a estar encuadrado en los límites de nuestras conversaciones y en los límites de nuestro pensamiento. Así que ni siquiera cuando leemos en Génesis que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, recordemos que si eso fuera así, la creación estaría anulada. Realmente lo que está queriendo decir es que Dios tiene presencia en todo. Sé que esto no es tan fácil de comprender porque nosotros tenemos un pensamiento grecorromano. A nosotros todavía nos gusta ver las imágenes, nos gusta ver, seguramente ustedes han visto la pintura de Miguel Ángel, el fresco de Miguel Ángel en la creación, donde él pintó a un señor anciano de barba, ¿cierto? Tocando un dedito con otro, con la humanidad. Y todavía nosotros tenemos en nuestra imaginación que Dios es un señor por allá muy grande en algún lado, que está en un lugar, ¿verdad? Dios es al lugar, Dios es atemporal. A él nada lo margina, nada lo controla. Él es incomprensible, él es innombrable, indefinible y lo que hace apasionante es que nosotros en esta dimensión, que es lo inexplicable, cómo puede estar en las dos dimensiones, como dice Isaías, tú eres Dios que te encubres, escuchen esto,
Dios que te ocultas, pero no es que Dios se encubra o se oculte, es la forma en que yo puedo entender que no lo percibo tangiblemente en la creación, como un gigante, como lo harían los griegos, que veíamos a esos gigantes caminando. No, Dios está en la providencia suya, controlando cada pensamiento, cada actividad, cada secuencia, cada seguidilla de acciones están en un poder indescriptible que nunca se van a salir. Eso es como si pusiéramos en riesgo al menos los tres movimientos que conocemos nosotros del lugar donde vivimos: rotación, traslación, ¿verdad? Todos estos procesos nosotros creemos que estamos estáticos. Por ejemplo, acá, ¿no? Nosotros tenemos movimientos que giran y giramos al Sol, después giramos en la elíptica, después en la galaxia, nos estamos moviendo. Imaginemos que la misericordia de Dios se fuera y no estuviera con nosotros. ¡Qué peligro! Se trastornaría este universo, ¿verdad? Se caería y se armaría el caos. ¿Quién sostiene el que nosotros estemos en simultánea teniendo no sé cuántos movimientos? Porque estos son los que conocemos nosotros, lo que estamos en este planeta, en este sistema solar que tiene un movimiento. Este sistema solar pertenece a una galaxia y también se mueve, y seguimos moviéndonos y aún desconocemos, y Dios es indefinible. Y si esto tan elemental para Dios, porque recuerden que el ejemplo que les coloqué del monstruo este que se come las cosas, que va creciendo, no creamos que el espacio y el cielo es simplemente algo que es así como un lugar muy grande. Con esto lo que realmente quisiera que cada uno de nosotros pudiese dimensionar es lo absolutamente maravilloso, extraordinario, genial y grandioso que es Dios, y en igual proporción somos cada uno de nosotros. Y eso lo podemos entender y magnificar. Cambiaríamos la perspectiva de nuestra vida para que no estemos comiéndonos y matándonos acá, y efectivamente permitiría que este mundo se transformara. Entonces, amados hermanos, vamos a ir dándonos el permiso de conversar de estos temas que son incomprensibles. Muchas veces les he dicho que Dios tiene atributos de tiempo y espacio. Les he dicho eso y no le hemos explicado. Lo que realmente quiere decir eso es que Dios se deja ver con un rasgo humano, como Dios vino, o Dios envió, o Dios caminó, o Dios estuvo, ¿verdad? Y ahí vienen esas palabras que son los antropomorfismos, que es darle a Dios forma de hombre. Como leíamos un texto bíblico, los ojos de Dios están en todas partes. Es para que podamos entender que no hay nada que no esté bajo su control, porque si no sería un Dios muy ojón, tendría unos ojos muy grandes. No, Él no es así. Así que Dios no tiene género. Escuchen esto y quisiera que se quedaran pensando en esto para que veamos lo grandioso que es esto. Cuando dice que cosas que ojo no ha visto, cosas que oído no ha escuchado, cosas que el hombre no cansa pronunciar ni imaginar, es la dimensión de lo que Dios tiene en el desenlace final de los tiempos para aquellos que están alineados con Él en su proporción. Entonces, cuando entendemos que son cosas que no hemos visto, así que si tú has visto algo, no, eso no describe a Dios. Si tú has pronunciado algo, por ejemplo, tú has dicho el Espíritu Santo, el Ruach HaKadosh, el nombre de Jesús, o el Yuhei Bajei, si tú ya lo lograste pronunciar, no, eso no enmarca ni encasilla a Dios en su tamaño. Nada, nada, absolutamente nada de lo que tú consideras que es sagrado y santo, realmente, esos son los términos con los que nosotros nos comunicamos. Si tú te has imaginado que por allá un día vas a Júpiter, a Saturno, no sé cuáles son tus imaginaciones, no pienses que es. Por eso él dice, ¿a qué me compararéis? ¿A qué me haréis semejante a mí? ¿A la creación? Y de hecho lo coloca como mandamiento. No, no, esos son vanidades. Ustedes no pueden hacerse una idea ni una representación de mí, ni una palomita para creer que yo soy una palomita en el Espíritu Santo, o que yo soy un muchacho de perfil griego con ojos azules y barba, o que soy un anciano con cabello largo y blanco, dorado, que estoy en un lugar. Nada de eso es Dios.
es incomprensible, es innombrable, es incontenible. Él es la causa primaria, es la razón de ser, es lo que hace que nuestra vida tenga sentido, es lo que hace que podamos seguir de una manera tan maravillosa viviendo. Él es el que da vida y sustento a todas las cosas. No creas, hay una expresión que usamos muy coloquialmente que dice que no se mueve la hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios. Bueno, pues realmente el texto bíblico, así como está, como muchos creemos, no, realmente no está, pero hay otros parecidos que sí dicen que Él es el responsable de que sucedan todas las cosas que estamos, que conocemos y que vemos. Entonces, Dios es inmutable. Escuchen esto, por favor. Dios es inmutable, Él no cambia, ¿verdad? Dios no está supeditado a las emociones, que a veces pensamos que Dios está de mal genio o la ira de Dios. Él no tiene emociones como nosotros. Imagínense, Dios bravo, yo tendría mucho miedo si a Dios le da mal genio, como me da a mí o como te da a ti. Imagínense Dios en un arrebato de ira. Dios no está decepcionado, como lo leemos literalmente, ¿cierto? Y Dios se arrepintió, le dolió en su corazón. Es para entender que Él está entendiendo las situaciones y las reales y nosotros podamos, viéndolo de esa manera, volver en sí como el joven pródigo y entender que hay una causa primaria, una razón de ser. Así que, mis amados amigos y hermanos, nada de lo que tú conoces de Dios lo representa. Nada. Ningún texto bíblico. O sea, cuando ustedes leen Génesis 1 en el principio, que ya lo mencioné, el Espíritu de Dios se movía, a ustedes les parece que ahí lograron acertarle. No, léanlo en el original, y verá que dice que un viento soplaba, un neuma, un aire, una expresión. Es Dios teniendo presencia, presencia perceptible para nosotros, porque Él es el creador de todas las cosas. Por ende, con esto se van a caer otros mitos. Por ende, Dios no es ni padre, ni madre, ni hijo, ni ninguna de esas cosas. ¿Cómo les parece? Quiere decir que cuando nosotros decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, no vayamos a pensar que en la dimensión de Dios, Él es un padre. Si Dios fuera un padre, ya estaría siendo de esta creación, porque esa palabra pertenece a esta creación y ese padre un día también fue hijo. Así que no pensemos que por decir Padre nuestro que estás en los cielos, ya lo dimensionamos. Así que en la dimensión de Dios no existe la palabra Padre, no existe la palabra Hijo, no existe la palabra Espíritu Santo, no existe absolutamente nada de lo que nosotros hoy conocemos. Dios es absoluto, es trascendente, trasciende todas las cosas de la comprensión humana y es inmanente. Es una palabra que hemos procurado querer explicar en alta plastilina y voy a colocar un ejemplo. Inmanente es que yo respiro de algo que está fuera de mí. Yo tengo la atmósfera dentro de mí, es inmanente, es parte de mí. Yo no podría vivir si no tengo aire. Eso es inmanente, parte de, o sea, depende de, está junto a mí, siempre está conmigo. Sin Él no puedo ser, eso es inmanente. Es cuando dice que Dios está en todas partes. Dice si voy a la derecha, si voy a la izquierda, si llego al cielo, si llego abajo. Es para que entendamos eso porque está escrito de esa manera. Y cuando decimos que es trascendente, es que yo estoy dentro de este planeta en una atmósfera. La atmósfera es más grande, trascender es más grande. Dios es más grande que tus miedos, Dios es más grande que tus deudas, Dios es más grande que cualquier problema que tú y yo tengamos, Dios es más grande que la muerte, Dios es más grande que absolutamente todo, no hay nada que lo limite y es nuestro Dios. Y Él trasciende todas esas circunstancias. Y en este capítulo llamado vida, la forma en que yo enfrente todos esos retos y todos esos desafíos es lo que me va a hacer realmente una persona que madura y crece cada día, entendiendo que es simplemente la forma en que funcionan las cosas en esta creación. Estamos atrapados en un mundo finito con definiciones humanas que se alejan de siquiera conocer a Dios. Nuestro tiempo no es el tiempo de Dios. Nuestro tiempo está supeditado a este planeta, a este sistema solar. Nos vamos de aquí y ya el tiempo pierde esa conciencia que nosotros tenemos. Así que si lográramos ver la grandeza de Dios,
si pudiésemos entender, al menos dentro de nosotros, de la manera en que es, sin que lo podamos definir, sino que es algo que supera cualquier ambición humana, cualquier cosa que yo quisiera tener. Por eso el escritor dice, ¿de qué le serviría a un hombre si ganara todas las riquezas de este pequeñito planeta, pequeñito, ínfimamente pequeña? ¿De qué le serviría si ganara eso y no estuviese alineado con el verdadero propósito que le da sentido a su vida, que es Dios? Es una forma de entender que lo que nosotros tenemos como una aspiración es realmente despertar en la realidad de Dios nuevamente, porque no es que vamos a tener una vida eterna, es que ya somos eternos y tenemos una experiencia humana, corporal, que tiende a atraparnos en el día a día, a absorbernos, a comerse nuestro tiempo, nuestra atención, vivimos tristes, aburridos, la sociedad va de aquí para allá, porque no ha logrado sobreponerse a sí mismo y descubrir que Dios es todopoderoso, que es una expresión que pareciese que lo definiéramos, no, tampoco lo define. No, Dios es omnisciente, tampoco lo define. Que es omnipresente, tampoco lo define. Que es omnisapiente, tampoco lo define. Dios es totalmente indescriptible y se escapa, como dice el salmista, tus pensamientos, voy a decirlo como se diría, me vuelan la cabeza. Yo no puedo contar tus pensamientos, dice un salmo. Si pusiera contarlos, me acostaría y dormiría y seguiría contando. Y cuando terminara, seguiría contando. Porque Dios es más que todo aquello que yo pueda pensar o interpretar de Él. Y somos parte de ese propósito y somos parte de una expectativa del tratamos de pronunciarla, ¿no? Seguramente ustedes han leído Juan 14 y se nos hacen en las ideas, en la cabeza unas mentecitas ahí pequeñas. Dice, voy pues a preparar el lugar y nos parece que está tendiendo las cámaras allá. Miren lo que hace la mente cuando yo lo veía así, cuando dice en Juan 14, voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Mi mente me traía a una señora que trabaja en un hotel, tendiendo las camas, arreglando el cuarto, para cuando yo llegue me pueda acostar. No, nada de eso, hermanos. Eso nos va a quitar la religiosidad. No pienses, ay, que Jesús está orándole a un padre allá en el cielo. No, no, son lecciones de pedagogía para enseñar. Son metáforas, son personificaciones. No, que el Espíritu sí vino, el Espíritu, ¿qué? No hay nada, absolutamente nada de lo que tú piensas, ves, conversas o sientes que describa Dios. Y eso es genial porque tú y yo somos parte de eso. Así que mis miedos, mis enfermedades, lo que me está quitando la paz, Señor, ¿qué iría a hacer con esto? Si empezáramos a alinearnos con Él, con esa visión, ni siquiera tendríamos que pedirle eso. Eso empieza por un principio a organizarse, eso empieza a trascenderse. Nuestros niveles de atención a aquello que nos mortifica van a desaparecer y nos da una genialidad de libertad, de paz que Pablo logró encontrar. ¿Por qué Pablo en una cárcel? ¿Por qué Pablo prisionero a un soldado? ¿Por qué Pablo? Ustedes nunca lo encuentran diciendo, oren por mí para que no me decapiten, oren por mí para que no me pase nada malo. Pablo ya él no le temía a eso. Él ya había trascendido eso, él ya había entendido eso. Por eso en su lenguaje humano, ustedes encuentran en el libro de Efesios un derroche de palabras griegas tratando de Pablo de plasmar a Dios cuando dice la inescrutable grandeza de Dios, ¿sí? La macro, él usa términos en griego para tratar de que pudiésemos nosotros entender un poquito a Dios. Somos realmente afortunados, como lo decía alguien en estos días, recordando esa frase, de tener un lujo de Dios del cual somos y en el cual vivimos y nos movemos. Y todo lo que pasa, escuchen, todo, absolutamente todo está contenido dentro de Dios, aún lo que tú y yo interpretamos como un fracaso para Él y para la sociedad. Solamente que seguramente algunas personas no lograrán cosechar a 30, algunas cosecharán a 30, otras a 60 y a otras a 100 por uno. Nos vemos en el siguiente episodio. Dios es grande, ya lo limité, aunque pareciese que dije que es grande. Dios es absoluto, ya lo limité, porque es una perspectiva de tamaño y de grandeza humana. Dios es más que todo aquello que nosotros podemos pensar, ver, sentir o experimentar.
Bendiciones para todos.